hijos y cómo el Espíritu Santo está disponible para cada uno de nosotros que somos creyentes en Jesucristo. Y en esta clase vamos a ver algunas cosas de cómo funciona el Espíritu Santo. Antes de iniciar, se me pasaba. Esta enseñanza fue escrita por el pastor Esteban Nicaud. Él es mi pastor, él es mi padre espiritual. A través de él, usándolo el Señor, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, lo cual yo puedo decirles que fue la experiencia en mi vida más importante que yo pude haber experimentado en mi relación con el Señor. Cuando fui bautizada en el Espíritu Santo fue algo en verdad surreal, difícil de explicar con palabras, que lo tienes que vivir y experimentar. Entonces, él escribió estas clases y él imparte estas clases en donde él está ahora, que es en Singapur, y son muy condensadas, muy profundas, pero que te permiten entender claramente cada punto de lo que es esta enseñanza. Entonces, Mike le pidió permiso para que yo predicara esto y después compartirlo, porque él escribió esta enseñanza. Entonces, el propósito de este curso o de esta enseñanza es para que nosotros entiendamos exactamente quién es el Espíritu Santo y qué es lo que hace a nosotros, cómo nos ayuda, cómo nos puede beneficiar tener el Espíritu Santo de nuestra parte. Entonces, después de que nosotros tenemos el Espíritu Santo es lo más importante en la vida cristiana. Cuando tenemos la salvación es un evento grandioso, bonito e importante, porque tenemos la entrada al Señor, el acceso al Señor. Pero el bautismo en el Espíritu Santo, en mi opinión, para mí personalmente, fue la parte más importante de mi conversión al Señor. Entonces, tres enseñanzas que vamos a ver ahorita, que es la promesa y la función del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Son tres clases. Vamos a ver ahorita cómo funciona el Espíritu Santo. Y en la próxima vamos a ver el bautismo en el Espíritu Santo y después los dones del Espíritu Santo. Primeramente, la promesa y la función del Espíritu Santo. Y vamos a ver en Juan 14, 16. Yo saqué aquí mis escrituras para no entretenerlos mucho, pero si les cuesta trabajo encontrarlas, las voy a leer aquí. Primeramente tenemos la promesa del Señor de que Él iba a enviar el Espíritu Santo sobre sus hijos. Y dice en Juan 14, 16, 17, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. El mundo no conoce el Espíritu Santo porque no conoce a Jesucristo. Pero nosotros que ya conocemos al Señor, es una promesa de Dios para nuestras vidas. Entonces, ya cuando vino nuestro Señor Jesucristo, Él lo prometió: les voy a dar mi Espíritu Santo. Y en Isaías 44, 3 dice, lo voy a leer aquí, dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto,
estaba hablando de cómo iba a derramar su Espíritu Santo sobre sus hijos. Ahora, nosotros tenemos el acceso al Espíritu Santo como creyentes. En el antiguo pacto la gente no tenía el Espíritu Santo. Ellos tenían que tener obras, seguir leyes, pero con la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu es accesible para nosotros creyentes en el Señor Jesucristo. Mira la bendición tan grande que pobre de la gente en el antiguo pacto, tenían que portarse bien, tenían que guardar toda la ley, que tenían que tener ordenanzas y cosas para poder santificarse. Pero ahora tenemos el Espíritu Santo que está con nosotros para ayudarnos en nuestra vida cristiana. Entonces, ya desde el antiguo pacto, el Señor estaba prometiendo que iba a enviar su Espíritu sobre toda criatura, para que derramaré el sequedal. Entonces, dice que el poder de Dios es como un río que nunca se agota. Y voy a leerlo textualmente aquí. Dice, Dios nos reveló lo que iba a hacer en la época de la iglesia. Esta escritura nos habla de la cantidad como un río del poder de Dios. Nunca se acaba este poder. Y notamos que dice que el Espíritu va sobre nosotros. Primeramente, dice el Señor que es un río, que es un poder inagotable, al cual nosotros podemos tener acceso. Si tú sientes que tu vida es seca espiritualmente, el Señor es un río que puede llenar y satisfacer esa sequedad espiritual que podamos tener en nuestra vida. Y dice que el Espíritu va sobre nosotros, está con nosotros. Y en Ezequiel 27 nos dice que el Espíritu de Dios va dentro de nosotros. Vamos a leer Ezequiel 36, 27. Si no lo tienen, lo voy a leer. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Entonces, el ser humano está formado por tres partes. Cada uno de nosotros estamos formados por tres partes, que es tu carne, tu alma y tu espíritu. ¿Cuál es tu carne? Esta estructura que nosotros tenemos. Si no lo encuentran, está bien, no necesitan entretenerse buscándolo. Las vamos a leer, pero se las voy a dejar para que después las puedan analizar ustedes. Entonces, nuestro cuerpo es esta estructura que nosotros tenemos, estos huesos, esta sangre, esta carne que nosotros tenemos. Este es nuestro cuerpo. ¿Cuál es nuestra alma? Donde están guardadas nuestras emociones. Cuando sentimos enojo, frustración, amor, odio, felicidad, esa es la parte donde está nuestra alma. Y nuestro espíritu es donde habita el Señor. Tu espíritu, si no lo estás alimentando con la palabra de Dios, tu espíritu está seco. Hay una sequedad, dice el Señor. Es un espíritu que no está alimentado. Por eso dice el Señor Jesucristo, yo soy el pan de vida. Yo soy ese alimento espiritual. Nuestro espíritu lo tenemos que alimentar con la palabra de Dios. Si no alimentas a tu espíritu con la palabra de Dios, ¿cuál es la palabra de Dios? La Biblia. Si no estás alimentando tu espíritu es sequedad. No hay agua, está en un desierto. Andas en tus emociones únicamente, andas en tu carne únicamente. Pero el Señor quiere que nosotros andemos en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque somos guiados por el Espíritu del Señor. Entonces,
El Espíritu Santo mora dentro de tu espíritu. ¿Sí? Estamos todos en la misma sintonía, ¿verdad? Ese espíritu es lo que tenemos que hacer que prevalezca en nuestras decisiones. ¿Cómo va a prevalecer? Alimentándolo, caminando en el Espíritu del Señor. Entonces, lo vas a llenar con la palabra del Espíritu. Si no, vas a andar en tu carne y en tu alma, que son nada más tus emociones. El mundo actúa según sus emociones. Me caes bien, te trato bien. Te odio, no me hables. Así actúa el mundo. O en su carne. Mejor les parezca y les... El Señor quiere que andemos en espíritu de Dios, vive dentro de tu espíritu. Sí, por eso el Señor dice que Él nos va a dar, dice, que andéis en mis preceptos. Y entonces el Espíritu Santo nos va a ayudar a guardar las cosas de Dios, nos va a ayudar a obedecer, nos va a ayudar a que pongamos sus mandamientos, no solo que los memoricemos, sino que los vivamos, que vivamos en la palabra del Señor. Dice, y que los pongamos por obra. En Joel 2:28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Aquí dice que Dios da de su espíritu a toda carne. Cualquier persona que cree en Jesús tiene alcance a ese poder. ¿Qué es el requisito? Que tengas salvación, que reconozcas que Jesucristo es el Señor y nuestro Salvador. Toda persona tiene acceso a este poder de Dios, al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice el Señor? Toda carne que reconozca que Jesucristo es el Señor puede tener el acceso al Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿quiénes de aquí creen en Jesucristo? ¿Quiénes tienen salvación? Amén. Entonces, cada uno de ustedes tiene ese acceso y ese regalo que es del Señor. Todas estas son promesas de Dios que se han cumplido en la tierra, y el Espíritu Santo ya mora en los que son hijos de Dios. Ahora, conforme a lo que dice Jesús, vamos a ver la función del Espíritu en la vida diaria, cómo funciona el Espíritu Santo. Entonces, ya vimos que dice el Señor que Él prometió su Espíritu Santo, que desde el antiguo pacto, que todo aquel que esté en sequedad, Él es como un río para darnos, y que lo que necesitamos es conocer y reconocer que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Ahora, ¿cómo funciona el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cómo nos ayuda? ¿Cómo trabaja con nosotros? Ya lo recibimos, ya lo tenemos. ¿Cómo podemos obrar o caminar en el Espíritu Santo en cada momento de nuestras vidas y en cada cosa que nosotros hacemos? Y vamos a ver 7 cosas que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Primeramente, vamos a ver en Juan 14:26 cómo funciona. Dice, ¿están ahí? Lo leemos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Uno de los trabajos más importantes del Espíritu en las vidas es ser maestro.
El Señor es nuestro maestro. Él nos enseña la palabra de Dios. Nosotros leemos la palabra del Señor. Nosotros cada día estamos comiendo este alimento, pero el Señor es el que nos va a enseñar. Él es el que nos va a dar la revelación de las Escrituras. El Espíritu nos revela cosas en la palabra como si estuviera dándonos la lección, como un maestro. Esto es cuando estamos leyendo la Biblia y de pronto las palabras brincan de la página vivas con revelación divina. Ahora, nuestra parte, lo que nosotros hacemos es leer la palabra del Señor, ¿sí? Y pueden pasar años y vuelves a leer. Tu alimento para tu espíritu, empiezas a comer, ¿no? Acuérdense que tenemos que alimentar nuestro espíritu, porque ahí es donde reside el Señor. Lo alimentamos con la palabra del Señor. Pero tú dices, ¿sabes qué? Leo la palabra, pero no entiendo nada. No comprendo lo que estoy leyendo. Todo lo contrario, leo y no se me queda nada. Tengo una mente tan distraída que no se me queda nada. No importa porque tú estás dándole comida a tu espíritu. Pero tu maestro, que es el Espíritu Santo, cuando sea necesario te va a recordar esas escrituras. A veces queremos memorizarlas y después, se me olvida. Pero el maestro, que es el Espíritu Santo, te recuerda las escrituras cuando tengan que ser necesarias. Es la revelación del Señor. La palabra de Dios es escritura. Es bonito para leerlo, pero la revelación viene conforme nosotros pasamos tiempo en leer la palabra del Señor. Cuanto más lees la palabra del Señor, aunque no se te quede ninguna escritura y no puedas memorizar nada, el Espíritu Santo te va a revelar la palabra. Puede ser que pasaron, yo tengo, no sé, creo que como 25 años de conocer al Señor. No soy buena para las fechas. Recuerdo el día cuando recibí al Señor Jesucristo. No recuerdo la fecha, pero pienso como 25 años, algo así. 30, 50 o más, creo que más. Y leía la palabra. He leído la palabra. Pero aún en ese tiempo tú dirías, bueno, ya deberías de conocer todo, tener memorizado. No tengo memorizado mucho, pero cuando es necesario el Señor me revela la palabra como Él quiere. O a veces he leído un capítulo por mucho tiempo y no lo entiendo. No lo comprendo, pero mi maestro, que es el Señor, que es el Espíritu Santo, me recuerda, me revela qué es lo que me está diciendo ahí. Entonces, no te preocupes por querer entender todo. No te preocupes porque lees y no comprendes nada. No te preocupes, tú solo come el alimento. ¿Cuántas veces nosotros comemos? Y a veces comemos cosas que no nos están nutriendo, ¿verdad? O que no las está absorbiendo nuestro cuerpo. Así también la palabra, a veces comemos, pero cuando es su tiempo se van a revelar a nosotros. La palabra es que el Espíritu Santo es nuestro maestro, nos revela la palabra del Señor. Segunda cosa. Estoy por acá. Segunda función del Espíritu Santo es que nos testifica del Señor Jesucristo. Y vamos a leer en Juan 15, 26. Dice, pero el otro era 14, 26 y esto es 15, 26, me ando confundiendo. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahora, el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús
Y cuando nos habla, nos testifica de Jesús, el primogénito, entre muchos hermanos, reformándonos según la personalidad de Él. Esto es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos da testimonio de Jesucristo. Nos da testimonio de la obra del Señor. Nos ayuda a caminar esos testimonios en esos caminos del Señor para que nuestra vida dé fruto. Cuando nosotros vemos y leemos la palabra del Señor y el Señor Jesucristo dice: ama a tus semejantes, bendice a aquellos que te maldicen, da generosamente, y nos está dando instrucciones. Poco a poco nosotros vamos aprendiendo del Señor Jesucristo. La palabra nos da testimonio de quién es Él y empezamos a caminar en esos caminos, queriendo agradar al Señor, y empiezan a haber frutos en nuestras vidas. ¿A poco no? Antes hacíamos lo que queríamos y ahora hacemos lo que el Señor quiere, pero porque el Espíritu Santo nos va guiando, nos da testimonio de quién es Jesucristo y nos testifica de lo que Él hace aquí en la tierra, en este mundo. Ya no son solo palabras. En un tiempo tú escuchaste y recibiste a Jesucristo, ahora se convierte en algo que tú empiezas a vivir poco a poco con ayuda del Señor. La tercera función, vamos a leer en Gálatas 5:22 y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, fe. Estos son los frutos que nosotros tenemos de caminar en el camino que el Señor nos va trazando. Tenemos paz, tenemos gozo, tenemos benignidad, tenemos bondad, tenemos confianza, pero todo esto viene por Él, no por nosotros. No por ti mismo tienes bondad. A lo mejor y sí tienes bondad por los que te ofrecen bondad, pero ¿a poco tienes bondad con los que son malos? No, esto solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios obrando en nuestras vidas. En Juan 16:8 dice que nos convence del pecado. Vamos a leer Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, hay una diferencia entre la convicción y la condenación. Una es de Dios, que es la convicción, y la otra es de Satanás, que es la condenación. Una es con amor y la otra te hace sentir rechazado. Entonces, primeramente el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado, ¿sí? Hay cosas que nosotros hacemos y en nuestra propia convicción pensamos que son buenas, pero cuando las ponemos bajo la luz del Señor, el Señor dice: no, eso no es correcto, eso es pecado, eso no es bueno, pero nos da una convicción, ¿sí? Y nos sentimos, ¿sabes qué? Sí, creo que no fue correcto mi forma de actuar, mi forma de hablar, mi forma de conducirme, mi forma de pensar. Te da convicción. Satanás te va a dar condenación, ¿sí? Entonces, una cosa es convicción y otra es condenación. Condenación es cuando te sientes rechazado, te sientes atacado, te sientes apuntado así con el dedo cuando hiciste algo incorrecto. Y eso no viene de Dios. Cuando es así, no produce cambios en nuestras vidas. Tiene que ser la convicción que viene del Señor. En mi vida yo puedo decir que muchas veces he hecho cosas incorrectas y en mi propio entendimiento siento que estoy bien, que no es ningún problema, que no afecta en nada. Pero después viene el Señor y me hace sentir que no es
correcto, que no debo de actuar de esa forma, pero puede venir y decir, ¿sabes qué? Eres tan pecador que no mereces, eres tan malo que no mereces estar ahí. ¿Por qué vas si te portas tan mal? Si haces lo incorrecto, si no llevas una vida correcta. Eso es lo que es la condenación, pero Dios no. Él nos va cambiando un poco, con gozo, y renunciamos a todo eso que no es agradable al Señor, pero es porque ha revelado el Señor que no es correcto. ¿Me entienden cuál es la diferencia? ¿Sí? Cuando tú te sientas condenada o condenado y digas, ¿sabes qué? No, es que yo estoy caminando incorrectamente, mi vida es llena de pecado. Yo ya no quiero ni leer la Biblia porque no soy digno, no soy digna. Yo ya no quiero ni orar porque pues no hay cambios en mi vida. Esa es condenación de Satanás. ¿Por qué? Porque él no quiere que sigas la palabra del Señor. Pero es convicción cuando el Señor te dice, hijo, está bien, espera, en su tiempo te voy a cambiar, o dame ese pecado que tú tienes, dame esa debilidad que tú tienes y yo la voy a transformar. Esa es convicción y revelación del Señor en nuestras vidas. Es como nos va guiando el Señor. Él nunca nos va a condenar, siempre nos va a ayudar. Entonces, en Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. No importa. Entonces, la cuarta función del Espíritu Santo es que el Espíritu del Señor nos guía en los caminos de Dios. No nos va a dirigir a hacer nada que sea antibíblico. Sí, un ejemplo que siempre pone Mike. Si Dios no te dice que puedes volar, ¿por qué quieres volar? No, pues la palabra dice, aviéntate y Él va a mandar a sus ángeles. Dios no quiere que hagas eso, pero Satanás sí te va a decir, porque le dijo al Señor Jesucristo, mira, aviéntate. Dice la palabra que Él va a mandar a sus ángeles, ¿no? Aviéntate de ahí, no te va a pasar nada. Pero el Señor no nos está diciendo eso. No es algo bíblico. Nunca nos va a mandar a hacer algo antibíblico. Nada que no esté escrito en las Escrituras nos va a pedir el Señor que hagamos. No te va a decir, ¿sabes qué? Ve, no sé qué, me estoy comiendo un mosquito, creo. No te va a decir, ve y haz aquello, de ir a la cárcel. Bueno, eso es bíblico, ¿no? Que vayamos y prediquemos a todos, ¿no? A toda la gente. Pero lo va a poner el Señor en tu corazón, o no te va a mandar a un lugar que sea peligroso, algo que ponga en peligro tu vida. El Señor siempre nos va a guiar en su palabra, en lo que está escrito ahí. Si nos dice ve, nosotros vamos. Si nos dice no vayas, no vamos. Entonces, ahí tenemos que nosotros aprender cuando el Señor nos está guiando en esos caminos, que son los caminos de Dios o los caminos que no son de Dios. En Juan 16:13, que es la segunda parte de ese mismo versículo, dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos revela el futuro. Esto es a través de la profecía, y lo vamos a ver más profundamente después que tengamos la clase sobre lo que es la profecía o los dones. Entonces, el Espíritu Santo nos revela el futuro.
¿sí? Nos habla de los planes que Él tiene para nosotros. Nos habla de las cosas que Él tiene programadas para nuestras vidas. Nos va revelando poco a poco cómo Él quiere que nosotros caminemos. Nos revela cosas de lo que pasa en nuestro mundo, de cómo en las Escrituras, en el libro de Ezequiel, en el libro de Isaías, en el libro de Revelación, cómo nos va hablando de las cosas que son en el futuro. Y mucha gente no las entiende, gente que no conoce de la palabra del Señor, los ve como un fenómeno que así debe de ser, pero el Señor nos va revelando poco a poco cosas que Él quiere para el futuro, de nuestra vida personal y de lo que ocurre naturalmente en el mundo. Entonces, vamos en la quinta, ¿verdad? Y luego lo vamos a ver más profundamente cuando venga la clase de los dones del Espíritu Santo. En Juan 16:14 vamos a leer otra de las funciones que es del Espíritu Santo. Juan 16:14, perdón. Y dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Otra función del Espíritu Santo es asegurar que Dios reciba toda la gloria. Te hace capaz de glorificar a Cristo. Con este trabajo Él nos ayuda a rechazar el orgullo. ¿Sabes que nos podemos volver orgullosos nosotros en la palabra del Señor? Y pensar, ¿sabes qué? Yo trabajo mucho para el Señor, me merezco que me bendiga el Señor porque pues tengo el ministerio de alabanza, tengo el ministerio de predicación, tengo el ministerio de ir a los hospitales y hablar de la palabra del Señor, y nos empezamos a hablar de lo que hacemos, pero dejamos de enfocarnos que la gloria y todo es por medio de Él. Si Él no pone en tu corazón, no lo hacemos. Si Él no pone ese amor por la gente que está sin salvación, no lo hacemos. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda a reconocer y a darle la gloria únicamente al Señor, que es por Él y a través de Él y para Él que nosotros hacemos cualquier obra del ministerio. Lo que sea en el Señor es para Él. Si tú cantas y tienes una voz bonita, porque el Señor te ha dado ese don, ese ministerio, es para glorificar a Él. Si tú evangelizas y porque tienes ese don en tu corazón y lo ha puesto el Señor, ese amor por la gente perdida, es por Él y para Él. No es porque nosotros nos sientamos que hacemos mucho y merecemos mucho del Señor. Eso es orgullo y el Señor nunca va a estar feliz con eso. Es lo mismo que los peregrinos que van en bicicleta, ¿no? Que piensan que por su sacrificio, por su dolor, por su sudor, por todo lo que hacen, son merecedores de la bendición de Dios, y no es así. El Señor nos bendice porque nos ama. El Señor nos bendice porque somos sus hijos. El Señor nos da porque le place. El Señor nos ama porque no importa cómo seamos, Él nos ama. No por lo que nosotros hagamos. El trabajar para el Señor es en respuesta de nuestro amor por Él, únicamente. Y es para Él toda la gloria, no para nosotros en ningún camino. Y la séptima es en Lucas 12, versículo 11 y 12. Lucas 12, versículo 11 y 12. Y dice, el Espíritu nos da palabras que tenemos que hablar en momentos difíciles, como cuando evangelizamos. Dice, cuando os trajeren a las sinagogas
y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. El Espíritu Santo nos va a dar palabras que tenemos que hablar en momentos difíciles. A veces tú vas y evangelizas a una persona, ¿sí? Por ejemplo. Y en ese momento tú empiezas a hablar y hablar y hablar cosas que ni siquiera las tenías en tu mente, ni siquiera pensabas que le ibas a decir. Y al rato estás hablando y hablando y viene la unción y después cuando ya pasó todo dices, wow, no sé por qué le dije todo eso. ¿Por qué hablé todo eso? Y la persona, ay, sí, sí, es cierto, es verdad, es verdad. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que te va a dar las palabras para tocar el corazón de esa persona. Un ejemplo que les voy a poner, Licha, cuando recibió al Señor Jesucristo, o la primera vez que ella fue a las reuniones. Mike oró por ella, no conocíamos a Licha. Era la segunda vez o la primera vez que ella iba. No sabíamos de su vida, no sabíamos nada de ellos, ni de Bere ni de nadie. Nada más sabía que Mari era mi vecina y que pues sí, no sabíamos nada de su vida personal de ella. Ella llegó a la reunión que teníamos, Mike fue y le dijo Mike, le dice, todo lo que tú te han dicho no es cierto. El Señor dice que Él es real y desde ahora te digo, tendrás dulces sueños. Licha abrazó esa palabra de profecía, la abrazó completamente. Y después Licha se fue a su casa, nosotros también. Y bueno, Mike dijo, pues me dio el Señor esa palabra para Licha, para esta mujer. Ni siquiera sabíamos que se llamaba Licha. En verdad supimos que se llamaba Licha, quién sabe hasta cuándo, porque después Mike pensaba que se llamaba Leche. ¿Por qué se llama Leche? O Lechi o algo así, no sé cómo. Bueno, Mike no podía diferenciar entre Bere y Monis. Creo que por un año. ¿Quién es Monis? ¿Quién es Bere? Por ponerles un ejemplo. El punto es, ella se fue a su casa, pero Licha abrazó esa profecía. Y ese día, bueno, durmió como una piedra. Ella tenía problemas mentales, que había estado en hospitales y que la habían declarado con esquizofrenia y paulatinamente el Señor le fue sanando su mente, poco a poco, no actuó de golpe, pero poco a poco, porque Licha creyó en esas promesas. Licha abrazó esa. Ahora, el punto es, Mike no conocía, pero Dios sí conocía cuál era su problema. Dios usó la voz para decirle a ella, Señor, o para decirle, yo soy real, dijo el Señor a ella. Y ella supo, porque ¿quién sabía sus problemas? Solo ella y su familia. Después ¿qué crees? Que mi hermana tiene y este problema y esto. No nos los dijo ese día, sino hasta la siguiente semana. Supimos nosotros, pues bueno, nada más dijo eso, ¿verdad? Habla el Señor. Te va a dar palabras cuando tú no sepas y no conozcas a la persona, pero el Señor la conoce y Él quiere a esa persona para salvación. Te va a dar palabras para decirle a esa persona, soy real, existo, conozco tus problemas, sé de ti, sé lo que estás padeciendo. El Señor va a autentificar su palabra cuando habla a tu corazón.
Y cada uno somos responsables para abrazar esas promesas o ignorarlas. No, quién sabe quién le dijo, quién sabe cómo se enteró, de seguro la vecina o le dijo quién sabe quién, qué casualidad que sabe sobre mi vida. Así es como obra el Espíritu Santo. Entonces, cuando esta función del Espíritu Santo se hace manifiesta cuando evangelizamos, principalmente. ¿Por qué? Porque es un arma muy poderosa que nos da el Señor. No vamos vacíos, no vamos desnudos a hablar a otros de la palabra del Señor, sino que Dios ya lo ha escogido, ya lo ha llamado y te está usando a ti, me está usando para hablarle de que Él es real y que Él está llamando su vida. Así es como obra el Espíritu Santo. ¿A poco no es interesante? ¡Wow! Me late mi corazón fuertemente. Me late porque sé que el Señor está aquí, porque su presencia está en este lugar, porque su Espíritu Santo está ahorita obrando en el corazón de cada uno de ustedes. Yo sé que varios ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo, pero otros no lo han recibido. Si tú quieres en este momento, si el Espíritu Santo está sobre de ti y quieres ahorita que el Señor toque tu vida, este es el momento para que levantes tus manos. Bere, ¿puedes ayudarme un poquito con la alabanza? Quiero que toques suavemente. Yo sé que en la siguiente clase vamos a recibir la información sobre cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero yo siento ahorita en mi corazón que ahorita está obrando el Señor en cada uno de nosotros. Yo quiero que cierres tus ojos, que levantes tus manos y que ahí donde estás, vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle, vamos a tener este deseo dentro, porque solamente eso le interesa al Señor. Que tú tengas el deseo de recibir el bautismo del Espíritu Santo del Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás aquí tocando nuestras vidas, Padre. Porque tú estás aquí, Señor, llenándonos, Señor. Porque tú estás aquí para decirnos que tú eres real, Padre. Porque tú estás aquí, Señor, para decirnos que nos amas, que tú quieres darnos todo lo que tienes de ti, Señor, que no hay nada que tú quieras guardar para nosotros, Padre, que todo lo que tú eres está dispuesto para nuestras vidas. Gracias, bendito Padre, porque eres amoroso, porque eres bueno, Señor, porque tu bondad no tiene límites para nosotros, Señor. Gracias. Ven, Espíritu Santo. Ven, Señor, a llenarnos con tu presencia. Yo quiero que cierres tus ojos. Yo voy a pasar y voy a orar por ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Ven, Padre. Ven, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Recibe del Señor, recibe del Señor, recibe del Señor.